to take a step back and look at the bigger picture here, which is what was really going on with Epstein? Because Epstein was more than just a serial pedophile and a pervert. He was an incredibly powerful man who was, by the way, in multiple instances in the files that were just released, talking about his work for Mossad, talking about his work for the Rothschilds. I mean, it just goes on. And so can we discuss the blackmail operation that was taking place and which government, that's a special ally of the United States, put him up to it? And do we really want to be allies with a country that kidnaps young girls for rape just so they can have dirt on American politicians and control our foreign policy? That's the bigger underlying issue here that no one's talking about. Yeah. Hoy, 5 de febrero del 2026, vamos a seguir hablando del tema de Jeffrey Epstein en Estados Unidos, porque vamos a dedicarnos más a explorar un poco de la relación con Israel, ¿no? De manera un poco general, porque si no tardaríamos mucho, pero vamos a hablar sobre este tema que es uno de los más importantes, ¿no? Porque al final la pregunta es, ¿y para quién trabajaba Epstein, ¿no? Era un billonario excéntrico que solamente trataba de chantajear a las élites, así todo en general, o trabajaba para la CIA o un otro servicio de inteligencia o para un tercer país, ¿no? Y todo indica que trabajaba para Israel y eso vamos a analizarlo, ¿no? Porque últimamente han salido noticias que, bueno, dan risa, la verdad, pero hay muchas personas que lo creen, que por ejemplo acá dice, France 24 reporta, Polonia va a hacer una evaluación porque creen que Epstein era un espía de Moscú, ¿no? Culpan obviamente a Rusia. Y el primer ministro Donald Tusk, que Donald Tusk era, bueno, es ahora el primer ministro polaco, ¿no? Y anteriormente era uno de los mayores de las tres cabezas de la Unión Europea, antes de Ursula von der Leyen, cuando estaba Jean-Claude Juncker, cuando estaba a la cabeza de la Unión Europea, ¿no? Hace unos 10 años. Y obviamente está claro, ¿no? Que esto es una mentira o fabricación. Si uno conoce a Donald Tusk, quién es, y obviamente viene de Polonia, el país, bueno, sabemos, bueno, Polonia no es un país muy neutro en estos temas que se diga, ¿no? Pero esto está saliendo, ¿no? Y hay como hay tanta información, está tratando de embarrarse todo el tema y ocultar lo más importante, que es la conexión israelí, ¿no? Que es, aparte de ser una violación totalmente a la soberanía estadounidense, es, bueno, es súper reprochable obviamente por el tema bueno, del tema de menores, de tráfico y todo lo demás que ya de por sí es ilegal. Entonces vamos a seguir trabajando con el mapa de Ryan Dawson que vimos en el anterior video, que hablamos un poco ahí, pero bueno, yo creo que el vínculo más obvio es de Alan Dershowitz, ¿no? Que Alan Dershowitz es el abogado de Epstein y es un muy famoso abogado en Estados Unidos, y él tiene conexiones bueno, con la familia Kushner porque era su profesor y uno de los personas más influyentes a los hermanos Kushner, ¿no? A Jared y a Josh Kushner. Y sabemos que obviamente a través de Jared Kushner, Trump es bueno, su hija Ivanka Trump está casada con Jared Kushner, ¿no? Y claro, Dershowitz y Kushner son todos de etnicidad judía, y hay muchas otras conexiones muy claves, ¿no? Acá vemos a Roman Polanski. Bueno, podemos hablar horas y horas sobre esas conexiones. A Jonathan Pollard, que Jonathan Pollard fue un estadounidense de etnicidad también judía que trabajaba en inteligencia en los marines de Estados Unidos y que fue capturado y sentenciado a varios años en confinamiento solitario en Estados Unidos porque fue probado que vendía secretos para Israel, ¿no? Después terminó su condena y volvió a Israel, y en Israel es tratado como un héroe y tiene muy buen análisis, la verdad. Yo lo escucho normalmente a Pollard, que hace entrevistas de vez en cuando, y su análisis es muy bueno, obviamente sabiendo distinguir su ideología y demás, ¿no? Pero el punto principal es que, de acuerdo con Dawson, Epstein no actuaba solo, ¿no? Y lo que nos está hablando mucho es de que Epstein era solo una parte de una red más grande de
una red de inteligencia israelí que se dedicaba al chantaje sexual y al chantaje sexual de menores y también a ganar influencia, obviamente, en la política interna de Estados Unidos, no solo mediante el chantaje, sino también por sistemas de recompensa, de pago de dinero y sobornos y todo eso. Entonces, es la verdad, es un desastre, ¿no? Pero obviamente ahora se está tratando de tapar todo esto se está tratando de enterrar todo esto, que para mí es el punto más importante con temas de Bill Gates, que Bill Gates había conseguido, tenía una enfermedad venérea por andar con damas de compañía de Rusia. Para mí eso está tratando si bien puede ser verdad, está tratando de ocultar lo más importante que es esto, ¿no? Entonces, vemos que Epstein entonces era de esta red de inteligencia israelí, que actuaba obviamente de manera ilegal y de manera encubierta en Estados Unidos, y Epstein no ha creado la red, ¿no? La red ya estaba ahí. Y lo que Dawson dice, y es lo más importante, es que esta red era una red de la segunda generación. Entonces, obviamente antes de Epstein ya había otros Epstein, y incluso actualmente Epstein ya fue reemplazado por otro que se dedica a hacer lo mismo, obviamente tratando de evitar los errores, entre comillas, que se cometieron actualmente. Pero ¿de dónde nació esta red? Y esta red, de acuerdo con Dawson, nació con Rudolf Sonborn y lo que se conoce como el Instituto Sonborn o el Círculo de Sonborn, que Rudolf Sonborn era billonario, un millonario e industrialista en temas de petróleo, y era uno de los principales vínculos entre Israel y Estados Unidos cuando se fundó Israel el 45, ¿no? Y fue uno de los principales que ayudaron a esta causa y que ayudaron a tráfico de armas y de dinero, incluso con la mafia judía, ¿no? Que era igual muy importante, judía italiana, que era muy importante esa época, como con figuras como Meyer Lansky. Y acá leyendo la página de Wikipedia, ¿no? Que es información pública y que es comprobable, estos son hechos, ¿no? Que se contactó con David Ben Gurion justo en el 45. David Ben Gurion era el primer ministro de Israel, su primer ministro, y se, se organizó este grupo Sonnenborn para mandar toda la ayuda posible, ya sea ilegal o legal, a el naciente Estado de Israel, ¿no? Y acá dice como a sus grupos irregulares terroristas como Hanaga. Entonces esa primera red de extorsión para obligar de alguna manera que Estados Unidos, por medio del chantaje, por medio del soborno, tenga una ayuda que sea totalmente sirviente a los intereses de Israel. Después de Sonnenborn, nació la segunda red, de acuerdo con Dawson, que sería el grupo Mega, ¿no? Y el grupo Mega es donde Epstein sería un miembro de ese grupo Mega, el más conocido. Y el Mega pues fue fundado por Lex Wexner, ¿no? Que ya hablamos de Lex Wexner en un anterior video, que es un billonario en tema de ropas y que tiene Victoria's Secrets y Abercrombie and Fitch, y la familia Bronfman, ¿no? Que la familia Bronfman igual son billonarios de etnicidad judía de Canadá, que ganaron mucho, bueno, hicieron su dinero por el tema de los negocios de bebidas alcohólicas, ¿no? Especialmente durante la prohibición de Norteamérica. Entonces, en esta segunda generación es donde Epstein nace, ¿no? Y obviamente la conexión con Lex Wexner, eso es un hecho, ¿no? Porque Epstein era el que manejaba las finanzas de Wexner y también en su fundación, y de ahí recibían dinero, ¿no? Como podemos ver en el mapa, a través de la fundación Wexner y el grupo Mega, ¿no? Que era un grupo de judíos billonarios. Y bueno, también, entonces este es el marco, ¿no? En que actuaba Epstein. Y también la conexión con Ehud Barak, que fue el primer ministro de Israel desde el 99 al 2001, también fue ministro de Defensa en dos ocasiones. Esto es un hecho, ¿no? Porque las conexiones, las visitas entre Epstein y Barak, bueno, eso es también demostrable y fue con quien
hubo más contacto, ¿no? Acá dice, por ejemplo, Barack mantuvo una relación extensiva con el traficador sexual convicto Epstein a inicios del 2003. Se quedaba en sus departamentos y aquí es muy interesante que gran porción de los fondos que Barack usaba para invertir en compañías, porque también aparte de ser primer ministro y ministro de defensa, obviamente tenía sus inversiones económicas, venía de Epstein, ¿no? De él, y otra vez, obviamente a través del grupo Mega, porque acá también está el tema de el dinero, ¿no? Y vemos también acá, bueno, es toda una red, la verdad es como dije antes, es uno de los eventos más importantes que está viviendo la historia política de Estados Unidos y también del mundo, ¿no? Es muy grave y bueno, pero eso también estaba conectado, ¿no? Con Bear Stearns, que vemos el fondo de inversión, con JP Morgan Chase, que está a cargo de la familia Rockefeller, o sea, es toda una red. Y bueno, eso es lo principal, yo creo, que no se está tomando muy en cuenta. Y como dije, esto es una red, una operación de inteligencia de Israel mediante el chantaje sexual o soborno para ejercer influencia en Estados Unidos. Y obviamente uno puede decir, claro, esto no solamente lo hace Israel, lo hacen otros países, pero no llegan a tal nivel y a tal impunidad como lo hace eh, Israel, ¿no? Entonces es muy grave y esperemos, vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿no?